El Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales presenta The Peer Review con Víctor Herrero y Ricardo Martínez. Hola, bienvenidos a The Peer Review, un programa del Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales. Este programa tiene por objetivo la divulgación de las investigaciones de los académicos del Instituto y la Facultad. Y mi nombre es Ricardo Martínez, soy el conductor. Estoy aquí con Víctor Herrero, que es el co-conductor. Hola, Así Víctor. Es. Hola. Bueno, estamos con Esteban Calvo. Él es profesor del Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresa, el encargado del área de salud pública y envejecimiento. Sí. Esteban tiene un doctorado en sociología del Boston College, tiene también una maestría en sociología del Boston College, además tiene una maestría en salud pública de la Universidad de Harvard y es licenciado en sociología de la Universidad Católica acá en Chile. Así es. Bienvenido, Esteban. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Y de qué vamos a hablar con Esteban hoy día? Hoy día nuestro tema es un área y campo de investigación muy interesante, que son los estudios de felicidad. Y queríamos partir preguntándote cómo se define la felicidad desde la orientación que ustedes siguen. Esa es la mejor pregunta para partir conversando este tema, porque todo el mundo tiene una definición de felicidad. Entonces es importante ponernos de acuerdo acerca de qué estamos hablando. Y hay muchas palabras relacionadas. Una de las más cercanas es calidad de vida. Y lo que voy a hacer ahora es decir qué es lo que no es felicidad. Hay calidad de vida objetiva, por ejemplo. Tener una casa, vivir en un entorno agradable, en un clima cálido. Todas esas cosas sin duda te ayudan a ser feliz, pero no son equivalentes a la felicidad. La felicidad es un tipo específico de calidad de vida. Es calidad de vida en los ojos de la persona que vive esa vida y es calidad de vida realizada. No es una oportunidad, es algo que ya se realizó, en el fondo. Hay oportunidades como tener dinero, por ejemplo, como tener buena salud. La felicidad es calidad de vida realizada en los ojos de la persona que vive esa vida. Ahora, hay otras cosas que están relacionadas a la felicidad que tampoco son exactamente lo mismo que felicidad. Son otros tipos de bienestares subjetivos. Entonces, por ejemplo, tú puedes distinguir los bienestares subjetivos que son pasajeros, como comerse un chocolate, que es muy placentero, como tener un orgasmo, como tener una experiencia mística, alcanzar el nirvana en el fondo, ¿Ya? de cosas un poquito más duraderas. Y la felicidad es un bienestar subjetivo que es un poquito más duradero. Aquí ya hay peleas en el fondo. ¿Cuán duradera es la felicidad? Depende un poco de la definición del científico. Pero definitivamente es más duradero que comerse un chocolate, que una experiencia mística o cosas de ese tipo. Ahora, dentro de las definiciones de felicidad, hablando ya en positivo, no diciendo qué es lo que no es la felicidad, ¿Ya? hay dos formas que son las más típicas para definir la felicidad. Una de ellas es el grado con que uno aprecia la vida en su totalidad de forma favorable. Entonces, el grado tiene niveles, en el fondo uno lo puede evaluar como mejor o peor, más feliz o más infeliz. Es la misma persona la que hace la evaluación, no un tercero, no es un experto. Y bueno, la evaluación tiene que ser favorable, placentera. Otra definición muy cercana es el grado con que las experiencias, los afectos de las personas son de tipo placentero. Y las dos están muy relacionadas, las formas de medirlas difieren un poco, pero ahí ya nos empezamos a acercar a qué es lo que es una definición científica de la felicidad. O sea, uno podría decir que la felicidad habría componentes que la constituyen y uno de esos componentes tiene que ver con su duración, vale decir, no es una cosa de un momento. Otro componente tendría que ver con el grado de globalidad, es una especie de fenómeno más bien holístico, no tiene que ver con cuestiones puntuales, sino que con una percepción del todo de la experiencia probablemente. Y otro aspecto también importante es el hecho de que la felicidad es una cuestión de orden subjetivo, ¿vale? Es decir, la persona que declara eso es la persona que está experimentando esa experiencia. Exactamente, o sea, no es una evaluación particular de un área muy específica de la vida, es global, como tú bien lo dices. O sea, yo creo que entendiste bastante bien el punto de partida de la definición. ¿Y cómo se mide en ese sentido? O sea, ustedes, los cientistas sociales, ¿cómo salen a la calle y le dicen a la gente que le preguntan, ¿eres feliz? Sí, una pregunta muy entretenida y casi siempre es la segunda en los debates. Hay varios países que han hecho este proceso de empezar a estudiar la felicidad de forma científica. Y los estudios partieron en los 50, en los 70, esto ya se masificó. Y los 30 primeros años la discusión fue básicamente cómo definimos esto y cómo lo medimos. Y a partir de estas definiciones que yo he dado, hay de 3 a 5 mediciones que son las más comunes. La más típica es muy simple y muy barata.
Uno va y le pregunta directamente a las personas, pensando en su vida en general, ¿cuán feliz es usted? Muy feliz, bastante feliz, no tan feliz, nada feliz, una escala de 1 o 4 en el fondo. Una muy parecida es preguntarle a las personas ¿cuán satisfechos están ustedes con su vida en general? En una escala de 1 a 10, siendo 1 muy insatisfecho y 10 muy satisfecho. Aunque la palabra es satisfacción, las respuestas son muy similares. O sea, si uno cambia la palabra satisfacción por felicidad, la gente responde más o menos lo mismo. Esas son dos formas de medir lo que se llama la felicidad global. Las fuentes de información que las personas ocupan para responder esto son dos. Son los pensamientos, uno evalúa la vida, y los sentimientos, uno responde con la guata, uno ve cómo uno se siente. Y hay investigadores que prefieren enfatizar la guata antes que los pensamientos y por lo tanto buscan preguntarle a las personas directamente por sus sentimientos, no por una evaluación de la vida en general y les dicen durante las 2 últimas semanas cuán feliz se sintió usted, cuán solo se sintió usted, cuán energético, etc. Entonces ahí se hacen escalas de efectos positivos y efectos negativos. Esa sería otra forma de medirla. ¿Y a qué escuela suscribes tú? Yo creo que hay una batería de preguntas mínimas que tienen que estar en cualquier encuesta, que son estas preguntas generales de la felicidad. ¿Cuán feliz es usted con su vida en general? ¿Cuán satisfecho está usted con su vida en general? Son 2 preguntas muy rápidas. Todo el mundo las responde porque todo el mundo sabe cuán feliz es. Comparado con otras preguntas, por ejemplo, en las encuestas uno cree que medir los ingresos es mucho más fácil, son mucho menos las personas que saben exactamente cuánto ganan al mes en el fondo, o cuántas vacaciones se tomaron al año, o cuánto vale su patrimonio en el fondo. Entonces, en términos de variables duras, bueno, sabes que no son tan duras esas comparadas con lo que las personas saben acerca de cuán felices son. Entonces, las personas, la verdad, la tasa de respuesta es muy alta, las responden rápido, entonces, por lo tanto, meter estas 2 preguntas es bien barato. Y además uno puede empezar a meter preguntas opcionales, que son estas escalas de afectos positivos y negativos. También uno puede meter, por ejemplo, satisfacción con dominios específicos de la vida. Porque uno podría empezar a jugar, por ejemplo, si uno está muy interesado en políticas de salud, uno le podría preguntar a las personas cuán felices son con su salud específica. Hay una conferencia de Dan Gilbert que a mí me gusta mucho, que es una conferencia en que él da cuenta de sus estudios sobre felicidad desde la psicología cognitiva, y él muestra que hay una cosa que es bien curiosa, el hecho de que las personas tienden a pensar que los harían más felices ciertas cosas que otras. O sea, él hace una pregunta como, si usted se ganara la lotería, ¿cuán feliz se sentiría después de un año? Y resulta que hacen el test contrario, que es entrevistar a personas que se han ganado la lotería hace un año, y resulta que su declaración de felicidad es inferior a la que las personas podrían sospechar que podría tener. Sí. Desde ese punto de vista, una cosa es que la persona pueda válidamente dar cuenta de su estado de felicidad actual y que eso se pueda tomar con una encuesta, pero otra cosa distinta tiene que ver con las causas de la felicidad, ¿vale? Es decir, qué cosas son las que la originan, y ahí parece que no es tan fácil determinar dónde están los orígenes. Yo creo que la crítica que hace Daniel Gilbert no es hacia la capacidad que tenemos para entender las causas de la felicidad, como científicos. Lo que sí critica es cómo, como personas común y corriente, en la vida cotidiana, tomamos decisiones, porque obviamente cada uno de nosotros toma todas las decisiones tratando de maximizar la felicidad futura de nuestros futuros yos, por ejemplo. Yo hoy día, Esteban, decido dar este podcast porque creo que esto me va a hacer muy feliz en el fondo, porque me va a traer satisfacción. Muchas veces uno se equivoca, hay veces uno le achunta, mientras más uno crece, mientras más uno madura, más uno le achunta las decisiones en el fondo. Pero lo que Daniel Gilbert dice es que la verdad, la mayoría de las personas, y sobre todo las más jóvenes, cometen errores sistemáticos en anticipar su felicidad. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que, si duplicamos nuestro sueldo vamos a ser mucho más felices. Y la verdad, la felicidad que eso nos reporta no es tanta como creemos. Y lo que él dice va para las cosas positivas como para las cosas negativas. Él dice que cuando nos suceden eventos positivos, nos centramos, nos enfocamos en las consecuencias positivas de esos eventos. Entonces, por ejemplo, el caso de ganarse la lotería, no se nos ocurre pensar que va a llegar algún pariente a pedirnos plata prestada y le vamos a decir que no, y que nos vamos a romper una relación familiar, que puede ser parte. Cuando quedas parapléjico, no se te ocurre pensar un día exquisito en la playa, escuchando las gaviotas, con alguien que te está cuidando, que se la jugó demasiado por ti, que la verdad eso te puede hacer llorar en ese momento de felicidad. Esas cosas no las pensáis cuando pensáis en esos eventos. Entonces, eso es justamente lo que él critica. Él dice, somos bastante pobres para anticipar lo que nos va a hacer felices en el futuro. Eso no quiere decir que no podamos después estudiar retrospectivamente cuáles fueron las causas de forma científica, en el fondo. Entonces, sí se pueden entender las causas. Donde está el problema sería en cuáles son las que nosotros podemos, como hijos de vecino, como personas de a pie, anticipar. Y también en la ciencia hay un problema. Por ejemplo, si le preguntamos a las personas, ¿qué cree usted que los haría felices en 5 años más? Sabemos que esas respuestas no van a corresponder con lo que esas mismas personas valoren en 5 años más, en el fondo.
La felicidad, cuando hacemos evaluaciones en el tiempo, es lo mismo que moverse en el espacio, por ejemplo. Entonces imagínate, tú ves un elefante en el horizonte, parece una hormiga, ¿no es cierto? Lo mismo con cualquier cosa que tú evalúas en el futuro, que es un gran evento que puede parecer muy insignificante, pero después te va a importar mucho, ¿no? Cuesta mucho ponerse en la posición del futuro yo y entender exactamente qué es lo que vas a disfrutar. Uno cambia en ese proceso. Entonces, como científico, es mala idea en el fondo apuntar tan hacia el futuro. Es mejor estudiar el presente. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño break y volvemos después de una pausa musical. Bueno, estamos de vuelta de nuestra pausa musical. Esteban, me llamó mucho la atención algo que dijiste antes, que es básicamente la felicidad tiene que ver mucho con las decisiones. Y a medida que envejecemos, tomamos decisiones más sabias, o sea, basadas en una experiencia, nos hemos equivocado antes. Por lo tanto, ¿podríamos decir que a medida que envejecemos somos efectivamente más felices? Podríamos decir eso, pero no de forma lineal. La felicidad a lo largo de la vida tiene una forma de U. O sea, cuando somos jóvenes somos bastante felices, de ahí nuestra felicidad en promedio empieza a bajar y llegamos al punto más bajo alrededor de los 40, 50 años y luego vuelve a subir. Hay varias explicaciones para eso, muy rápido. Algunas son, por ejemplo, a los 40 o 50 años nuestros hijos son adolescentes y eso es bastante difícil. Tenemos bastante responsabilidades, deudas que tenemos que pagar. Es difícil cambiarse de pega, tomar un riesgo, pegarse un giro en la vida. Cuando uno es joven, todo es nuevo, toda una nueva experiencia. Cuando uno es una persona mayor, uno sabe mucho mejor lo que quiere, selecciona las relaciones sociales, incluso uno selecciona mejor las memorias. Si tú haces experimentos con personas jóvenes y personas mayores y les sometes a estímulos positivos y estímulos negativos, obviamente las personas mayores se acuerdan de menos cosas, pero se olvidan selectivamente de las cosas poco placenteras, de las cosas negativas. Qué interesante. Claro. Ahora, si esa curva se da así, ¿cuál es el papel que juegan las políticas públicas en favorecer la felicidad? O sea, no solamente en medirla, sino que también en trabajar porque tiene que ver con el bienestar finalmente. Sí, hay distintos roles. Es importante aclarar que son decisiones y circunstancias y eventos que nos suceden los que afectan a la felicidad. Las políticas públicas nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, nos pueden ayudar a generar mejores condiciones para ser felices. Hay distintas vías, pero la primera sin duda es medir la felicidad. Ese es el punto de partida. Si no la medimos, prácticamente no existe para la política pública un mundo moderno. ¿En Chile se mide la felicidad de manera sistemática? No de manera sistemática. Hay varias encuestas con pocos casos, pero deberíamos en este caso, yo creo, imitar lo que están haciendo otros países en el mundo e incluir mediciones de la felicidad en nuestras estadísticas oficiales, en el censo, en la encuesta de protección social, en la CACEN, y esto va a suceder tarde o temprano porque es un mandato de la OECD que lo tiene puesto de aquí al 2015. Las Naciones Unidas también están haciendo un llamado en la misma dirección. Por lo tanto, hay bastantes incentivos para generar estadísticas comparables con otros países que son miembros de estos organismos internacionales. ¿Por qué la OECD incorpora este factor, el grado de confianza en esta área ha llegado a tal nivel que se convierte en una cosa global? Bueno, ha madurado la ciencia de la felicidad. O sea, esto no acaba de partir hoy. Entonces ya, como les contaba antes, hay 30 años en los cuales se han demostrado cuáles son las fortalezas y debilidades de estas mediciones. Entonces ya sabemos que funcionan relativamente bien y sabemos que son un complemento absolutamente necesario para las medidas materiales del progreso, en el fondo. El PIB per cápita te da cierta información valiosa, pero se necesitan otras cosas. Otras cosas incluyen desde la distribución de los ingresos hasta la sustentabilidad ambiental, hasta las evaluaciones subjetivas de la vida, como la felicidad. Existe, yo desconozco los datos, pero existen comparaciones, por ejemplo, de países con estados de bienestar social más fuertes que reporten mayor felicidad versus países con estados de bienestar menos fuertes. Sí, existen comparaciones y el estado de bienestar está bien discutido cuál es su efecto. O sea, el tema de la generosidad ha habido harta controversia. Cuán generoso es un estado de bienestar no está tan claro si influye o no. Hay distintas posiciones ahí. Definitivamente se importa cuánta seguridad te entrega, cuánto te ayuda a aislarte de los riesgos, y dependiendo de los programas específicos y políticas específicas que tengan, hay definitivamente ciertos estados que generan más felicidad que otros. También culturas, no solamente instituciones. Claro, me imagino. Es que yo estaba pensando, por ejemplo, en estados que entregan educación gratuita o salud gratuita. Uh-huh.
al tener esas áreas la gente satisfecha, se me ocurre que hay como una mejor base para la felicidad, ¿o no? No sabría decirte respecto a la gratuidad, pero por ejemplo en educación, claramente los países que han tenido mejores resultados han sido aquellos que te preparan no solamente para el mercado laboral, sino para la vida, en el fondo. La educación no solamente consiste en conseguir una carrera y avanzar en ella, sino también en aprender a resolver conflictos, a conversar con otras personas, a identificar tus talentos, por ejemplo. Y existen programas que se han implementado de forma aleatoria, randomizada, y se han demostrado científicamente su impacto en la felicidad de las personas. Tú mencionabas antes algo de cultura. ¿Hay culturas más felices que otras? Sí, por ahí, ejemplo. Latinoamérica, por ejemplo, ahí nuestro nivel de felicidad promedio a nivel nacional de los distintos países en general es más alto que lo que, entre comillas, nos correspondería dado nuestro nivel de ingresos. Y parte de lo que explica esa diferencia es que somos una cultura bastante sociable y las relaciones sociales son un determinante bastante importante de la felicidad. Entonces nosotros tenemos hartos amigos, buenos amigos, lo pasamos bien en el fondo y eso se refleja en nuestros niveles de felicidad. Tú en uno de tus papers indicabas algunas direcciones de políticas públicas y tenías unos títulos súper como ilustrativos y atrayentes. Por ejemplo, uno de los espacios que investigabas era justamente el de fortalecer la integración y las relaciones sociales. ¿Cómo se puede hacer eso? Fortalecer desde como más centralizadamente este tipo de cuestiones. O sea, eso te juro que da para una conversación larguísima. No, claro, te puedo dar ejemplos. Toqué solo un punto como para ilustrarlo. Por ejemplo, piensa una de las relaciones más íntimas y que tiene un impacto más fuerte en la felicidad es el matrimonio y el estado civil en general. Entonces, transiciones como la viudez generan un impacto nefasto en la felicidad. O sea, la persona que sobrevive lo pasa realmente mal. Y casi siempre ese evento deja una cicatriz en tu nivel de felicidad. O sea, uno después de 5 años se recupera, pero no vuelve a los niveles iniciales de felicidad. Claro, de hecho, me acuerdo que había un test que se llamaba el test de Watson, que era un test de estrés, que las viudez, los divorcios tenían un alto impacto en el nivel de estrés de las personas. Exactamente, pasa lo mismo con el desempleo, por ejemplo, y ahí ya no hay que reinventar la rueda en el fondo. O sea, hay puntos de partidas que existen en muchos países, que son los seguros frente a este tipo de eventos, que eso te ayuda mucho. O sea, imagínate lo que es enviudar e irte a la bancarrota al mismo tiempo. Es mucho más dura esa experiencia que si uno enviuda, pero al menos tiene un sustento económico que te permite tener otra área de la vida estable al mismo momento. Entonces ese es un punto de partida básico. Después uno puede empezar a hacer políticas que además entregan apoyo psicosocial a las personas en el fondo. O sea, entender el desempleo, por ejemplo, más que como un evento puramente económico. O sea, obviamente hay todo un tema ahí de la identidad en el fondo. O sea, uno se siente poco valorado, etcétera. Claro. Otro de los puntos que me llamaba mucho la atención es que decía educar para vivir y no solamente para trabajar. Claro. Ahora, ¿qué se entiende por vivir en ese contexto? Entonces la vida está llena de desafíos personales y sociales en el fondo. Entonces parte de lo que todos hacemos a lo largo de nuestra vida es ir conociéndonos en el fondo, descubriendo nuestros talentos. Y un ejercicio muy simple que se hace en distintos programas educacionales para la vida es que las personas identifiquen algo que les haya pasado durante el día, que los hizo muy felices, y luego se les pregunta, bueno, ¿y cómo eso se relaciona a lo que ellos hicieron? Y así las personas se van dando cuenta que de repente pueden hacer bastantes cosas en sus vidas que los ayuda a ser más felices. Y la verdad, como uno anda pensando en esto, uno no siempre se da cuenta. Hay gente que la verdad se conoce mejor que otras, pero uno puede mejorar el autoconocimiento a través de estos ejercicios. También hay otro muy clásico que es entregar una carta de agradecimiento a una persona que valore mucho. Entonces yo, por ejemplo, elijo una figura, no sé, por algún profesor, algún familiar que yo me siento muy agradecido hacia esa persona. Le escribo una carta y le digo por qué esa persona es tan valiosa hacia mí. Le pido que nos juntemos en una reunión y se la entrego. Ese acto de gratitud se refleja al final una felicidad muy grande para mí o para el que entrega la carta. Y obviamente el que la recibe también lo pasa muy bien en el fondo. Entonces son ejercicios que te enseñan a demostrar la gratitud nomás, que te ayudan mucho a tus niveles de felicidad. Claro, eso es como a nivel individual. En cuanto a felicidad social, por ejemplo, porque ya que estamos hablando de políticas públicas, por ejemplo, a mí me llama la atención la conciencia medioambiental que hoy en día existe en Chile, comparado hace 10 o 15 años, que la gente pide mayor protección al medio ambiente. ¿Hay una relación ahí también con felicidad? O sea, que ellos serían más felices si protegemos más bosques, por decirlo burdamente. O sea, hay miles de determinantes sociales de la felicidad. La respuesta es sí, de todas maneras. En el caso del medio ambiente y la contaminación hay estudios que sugieren, es difícil ahí el tema de causalidad, pero sugieren que a mayores niveles de contaminación los niveles de felicidad bajan. Entonces bien interesante porque tú puedes ocupar estos datos para evaluar, hacer evaluaciones de impacto de la contaminación o de otro tipo de
fenómenos de interés público, pero no solamente el impacto monetario, sino también el impacto subjetivo en la felicidad de las personas. Otra área que es un área en la cual tú te has especializado mucho es el tema del retiro o la jubilación y la relación de eso con la felicidad. Sí. En uno de tus papers comentabas que se habían hecho estudios en los cuales se mostraba que parece que se alcanzaba como una especie de pic de felicidad cuando uno se retiraba on time o a tiempo, y no antes ni después, y uno podría pensar que claro, no es tan así. ¿Cuál es la explicación o qué sale de ahí? Bueno, este es un tema muy privilegiado para ilustrar por qué hay determinantes individuales y sociales de la felicidad. O sea, uno hasta cierto punto decide más o menos cuándo jubilarse. No siempre, en el fondo. Pero suponiendo que las personas lo hacen de forma voluntaria, no hay tanta flexibilidad en cuanto al momento específico en que uno se jubila, sino que uno, más o menos, existe un mandato cultural y institucional. Hay edades legales para la jubilación y hay edades que están de moda, en el fondo. Y alejarse de esas edades tiene un impacto en la felicidad. Mientras más uno se aleja, más difícil es la experiencia. Y piénsalo del siguiente modo: si tú te jubilas mucho antes de la edad legal de jubilación, tú recibes mucho menos ingresos. Además te pasa que estáis solo. O sea, tú tenés ganas de salir a pasarlo bien, a jugar bridge, o no sé, si tenés mucha plata, tomarte un crucero, pero tus amigos están trabajando. Lo mismo te pasaría si lo haces 10 años después de la jubilación. En el fondo, estás a destiempo con la cultura y estás a destiempo con las instituciones también. Y en ese sentido, también uno podría decir que existen como momentos vitales que son globales, o sea, afectan a grandes bloques de la población donde se pueden hacer intervenciones particulares. Exactamente. O sea, podría haber otros aparte de la jubilación, como por ejemplo, qué sé yo, el ingreso al mundo laboral. Sin duda. También ahí existe mucha variedad. Una de las cosas más interesantes que yo he hecho en algunos de mis estudios es tomar lecciones acerca de la entrada a la adolescencia. La adolescencia es una transición y la jubilación es otra transición. Claro, por eso te lo preguntaba. En la pregunta sobre la adolescencia y cómo la entrada a la adolescencia afecta a nuestra felicidad, hemos investigado mucho, hace mucho tiempo. En el ámbito de la jubilación, hemos investigado bastante, pero la pregunta hasta ahora es bastante burda. ¿Es esto bueno o malo? Y la verdad es una pregunta equivocada, porque no es ni bueno ni malo, depende de sus características. Y yo pude darme cuenta de eso básicamente mirando la investigación que se había hecho en adolescencia, que nadie se pregunta si la adolescencia es buena o mala, sino que se preguntan acerca de sus características, en el fondo. O sea, si uno entra a la adolescencia demasiado temprano o demasiado tarde, ¿cuál es el impacto en la felicidad? Si hay muchos cambios sucediendo al mismo tiempo que uno entra a la adolescencia, tus padres se divorciaron, te cambiaron de colegio, en el fondo. Entonces lo que yo hice fue tomar las características de la transición hacia la adolescencia, que son varias: el momento, la velocidad, si es gradual o abrupta, la sincronicidad con otros cambios, si es voluntario o forzada, etcétera, y aplicarlas a la jubilación y ver si sucedía lo mismo o no. Algunas cosas se repiten, otras son distintas, pero el mensaje final aquí es: las características de la transición a la jubilación son lo que importan, no la jubilación misma. Bueno, Esteban, te agradecemos mucho haber participado en esta primera edición de nuestro podcast de Peer Review. Sí, muy interesante. Ahora vamos a buscar la felicidad. Claro, entonces, bueno, nos vamos a despedir escuchando una canción. Vamos a escuchar la canción Happiness is a Warm Gun de los Beatles. Excelente. Eso, muchas gracias. Adiós. Gracias. Listo.